Buenas noches. Esto es Resonando, lunes 2 de marzo del año 2015. Tenemos nuevo presidente, acá tenemos un nuevo programa y estamos cumpliendo 5 años. No sé si hoy o el programa que viene, pero en marzo del año 2010 empezamos con esta historia. Vamos a ver si seguimos. Bruno, me hace con el dedo para arriba. Buenas noches, Bruno. Bueno, muy bien. Vía de comunicación 099-600-289. Repito, 099-600-289 para mandar mensaje de texto. Tenemos correo electrónico. Algún día va a haber que cambiarlo en el anuncio, Bruno, pero Resonando 2010, Resonando 2010, porque fue cuando empezó el programa, @gmail.com, no hotmail.com. Tenemos Resonando en phoenix.blogspot.com. Ahí encuentran los trabajos que vamos escribiendo y alguna cosa que nos parece de interés publicar. ¿Qué más? Los videos, los programas, Pablo Marrero, querido compañero, lo sube semanalmente. Mañana probablemente ya lo van a tener de mañana. Lo sube al YouTube Resonando 2013. Ponen Resonando 2013 y ahí aparecen los videos en los cuales pueden ver y escuchar el programa. ¿Qué más? Hemos terminado con la presentación por hoy, la vía de comunicación. Le pasamos los mensajes. Mientras la gente festejaba, el precio del boleto interdepartamental aumentó 2 pesos. Qué raro, Inocencio. Bueno, un saludo a Inocencio, un oyente fiel que siempre manda mensajes además. La verdad, Inocencio, que no sabía lo del aumento del boleto interdepartamental. Obviamente, el tema de hoy es el nuevo presidente, los anuncios que hizo y bueno, y cómo se lo tomaron distintos sectores del país, ¿verdad? Realmente, poquito antes de salir para el programa, tuvimos oportunidad de ver los informes de televisión, entrevistas a los principales jerarcas de las cámaras empresariales del país. Y la verdad que todos ellos mostraban una satisfacción realmente llamativa con los anuncios que había hecho el nuevo presidente, el doctor Tabaré Vázquez. Estaban sumamente contentos. Vimos una entrevista a un dirigente de la oposición, creo que es diputado, Amorín Valle, también completamente de acuerdo con los anuncios. Lo único que decía que bueno, se habían hecho muy buenos anuncios en el gobierno anterior y muchos de ellos no se habían cumplido, que de lo que se trataba era de que esta vez sí se cumplieran. Y no sé, hasta recién venía en el auto escuchando el presidente de la asociación rural, señor de apellido Reilly, decía que venía muy contento. Se ve que estaban en la asunción del ministro de Asunción, no, la renovación del mandato, digamos, del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Así que por el lado empresarial este gobierno empieza realmente con el pie derecho. No escuché ni leí completo el discurso, tengo que confesar, el discurso del presidente entrante. Vi reseñas de prensa, vi algunos punteos. No me parece que haya demasiado que comentar en mucha cosa que es como, les voy a decir, de perogrullo, ¿no? Reducir la rapiña, bueno, nadie va a asumir la presidencia, va a decir que quiere aumentar la rapiña, que aumente la rapiña. Propuso o dijo que iba a llevar adelante una política contra la violencia en el deporte. Vale lo mismo, el mismo comentario que el anterior. Habló de reducir el consumo de alcohol. Bueno, estamos de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que reducir siempre que se pueda el consumo de alcohol. Habló del Sistema Nacional de Cuidados, un anuncio que ya se había hecho.
de las tablets para los jubilados, jubilados que ganen menos de 24.000 pesos. Esto de las tablets me merece un comentario, ¿verdad? Yo algo conozco el tema. Hay tablets que se consiguen en China por $40 y hay tablets que valen 250 o 300. Habrá que ver de cuáles es la que le dan a los jubilados. Las baratas, en mi experiencia, sirven para muy poco, por no decir que no sirven para nada. De las otras, habrá que ver si son las que le dan a los jubilados. ¿Y qué sentido tiene gastar esa plata para que los jubilados tengan una tablet? Pero en fin, simplemente a modo de, ¿cómo le voy a decir?, de resumen o de las cosas que me acuerdo de memoria de los planteos que hizo el nuevo presidente de la República. Hay sí una cuestión que a mí me dejó preocupado. Y curiosamente no la he visto comentar hasta ahora. Claro, es muy poco tiempo, ¿verdad? El discurso fue apenas ayer. Hay una frase del discurso que dice, leo una reseña de prensa: es posible avanzar en una educación de calidad para todos, aseguró el presidente. Nos comprometemos a crear un sistema integrado para la salud, para la educación básica de 3 a 14 años, manifestó Vázquez. El mandatario uruguayo dijo que el gobierno actuará sobre todos los sistemas educativos y que se hará evaluación de todos los resultados. ¿Qué quiere decir esto de sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años? Yo recuerdo muy bien que pocos días antes de la elección, honestamente no me acuerdo si fue la elección, la primera vuelta o de la segunda vuelta, el presidente Vázquez dijo, el hoy presidente Vázquez dijo que iba a instalar el voucher en la educación. ¿Qué es el voucher? El voucher es un sistema mediante el cual el Estado le da a las familias, de los jóvenes, de los niños, le da un vale, eso quiere decir voucher, vale, un documento que significa una cantidad de dinero y que puede ser empleado para comprar educación, ya sea en el sistema público o en el sistema privado. En definitiva, es una forma de privatizar la enseñanza pública. ¿Por qué? Porque la enseñanza pública se financia directamente con dinero del Estado. Cuando alguien quiere ir a una escuela privada, a un liceo privado, tiene que pagar por ello, ¿verdad? Hay, por supuesto, mecanismos de subsidio que el Estado da a la educación privada, por ejemplo, las de grabación total de impuestos que tiene la educación privada. Y este sistema, el voucher, implicaría, al igual que lo hizo el Sistema Nacional Integrado de Salud, una transferencia de una cantidad de gente que el sistema funciona, de jóvenes, de niños que se educan en el sistema público al sistema privado. Y ahora el presidente, al asumir, bueno, poco de historia, eso del voucher fue negado tajantemente por distintos jerarcas del Frente Amplio en aquel momento, cuando después de las elecciones fue designada la ministra María Julia Muñoz, dijo que no había nada de eso, que eso no se iba a implementar, pero a mí me llama profundamente la atención que el presidente, al asumir, vuelva a hablar de nos comprometemos a crear un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Yo, la verdad, creo que se está insistiendo en lo mismo, que es la privatización de la educación. Es el camino de que el Estado, con los impuestos que recauda, y sabemos que fundamentalmente los impuestos se recaudan en este país y en casi todos los países del mundo,
se recaudan de los trabajadores, estamos hablando de financiar a la educación privada. Esto en la práctica significaría una reducción sustantiva del sistema de educación pública, no tal vez hasta su desaparición, pero sí una reducción muy sustantiva del mismo. Esto va de la mano con el impulso, la aprobación explícita, los elogios que se vierten sistemáticamente por jerarcas. Lo hizo el presidente saliente y, si mal no recuerdo, lo ha hecho el entrante, a estos institutos de educación como el Impulso, el Jubilar, ubicados en barrios de lo que se llama contexto crítico, liceos que funcionan con una administración completamente privada, financiados por empresas privadas y que dan una educación que es gratuita para los educandos. Estas instituciones funcionan con criterios selectivos del personal docente, del personal de dirección, pero también criterios selectivos de los estudiantes que a ello concurren, que son gente del barrio, pero que son seleccionados de acuerdo a los que tienen las mejores posibilidades de tener un funcionamiento exitoso en el proceso educativo, además que funcionan en clases con mucho menos estudiantes que son de lo que son habituales en las aulas de la educación pública, y al parecer, según lo que difunde la prensa, obtienen consecuentemente resultados bastante superiores a los de la educación pública. Este tipo de sistema es, en definitiva, una forma de iniciar el camino hacia la privatización de la educación en el país, o sea, la privatización total, porque ya una buena parte de la educación pública, está privatizada, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que queríamos comentar acerca de los anuncios de Tabaré. En suma, cuando habló de temas macroeconómicos, por supuesto, se refirió a la estabilidad macroeconómica, se refirió a la inflación, a bajar la inflación y mantenerla dentro de los rangos que fija el Banco Central, cosa que en el país no sucede desde hace ya 3 o 4 años. Y obviamente, cuando tenemos que la gran burguesía, que es la que la que integra las cámaras, la que administra, maneja y figura en la dirección de las cámaras empresariales, muestra un acuerdo tan profundo con el gobierno que entra y con sus anuncios, nosotros tenemos un panorama muy claro de qué intereses va a defender este gobierno. En el plano internacional, es indudable que Tabaré Vázquez intenta un acercamiento mayor con Brasil, gobierno brasilero que está con grandes problemas económicos, pero también problemas políticos. Todos conocen la explosión que ha significado el proceso conocido como lavallato, o sea, el lavado de dinero. Lavallato quiere decir lavado rápido. El lavado de dinero proveniente de las coimas, que es una serie de empresas constructoras de primerísimo nivel, entre las cuales están Odebrecht y OAS, entregaban a políticos y a directivos de la gigantesca petrolera brasilera Petrobras para conseguir los contratos de construcción. Todo eso hace que el gobierno de Dilma Rousseff esté en grandes problemas, apenas estrenado. Tabaré plantea una cercanía muy grande con Brasil. Las relaciones con Argentina no parece que vayan a mejorar en el corto plazo, por lo menos. Y después, obviamente, todo da la impresión de que este va a ser un gobierno
más alineado con la política de Estados Unidos que el de Mujica, ¿verdad? Mujica daba por lo menos una impresión de latinoamericanismo, de cierto distanciamiento verbal, aunque más no fuera, con la política imperialista. Todo parece indicar, la elección del canciller y la propia trayectoria, ¿verdad?, de Tabaré Vázquez, todo parece indicar que este va a ser un gobierno más cercano a los intereses de Estados Unidos. Respecto al tema, por lo tanto, del nuevo gobierno, yo creo que la voy a dejar por acá. Creo que los comentarios, los oyentes tal vez quieran comentar algo. Vamos a leer un mensaje. Feliz cumple, resonando por muchos años más. ¿Cuánto le ofrecerán a Tabaré por la Forson? La película del Pepe se terminó con el rey visitándolo. Saludos, Milano. Un saludo a la doctora Milano, también oyente fiel de muchos años, de todos estos años, y comenta toda esta historia, ¿no?, de la Forson, la camioneta esta que era de Tabaré y que él no la podía encontrar, que se la encontraron, se la repararon y se la regalaron. Son todas estas cositas que no implican en sí mismos actos de corrupción, pero que les abren el camino. Por lo menos esa es mi opinión, ¿verdad? Hola William, los empresarios chochos. Nunca habló del salario. Como siempre, los trabajadores iremos al muere otra vez. Las tablets es como darle un caramelo a un niño, son espejos de colores. Y un mandado a Negroponte, pero mientras haya gente que festeje, seguirá pasando todo esto. Saludos, Juan del Sauce. Un saludo a Juan del Sauce también. Y bueno, sí, yo creo que yo venía escuchando la radio y decía, bueno, en el país no hay, evidentemente, no hay clases sociales, no hay lucha de clases, está todo el mundo contento y ya veremos qué pasa. Por supuesto que todo esto es, como decía el viejo Sendik, el Uruguay tiene una cara y una careta, ¿verdad? Esta es la cara próspera, la cara democrática, la cara liberal, la cara amable. Después está la cara de los trabajadores de Bella Unión, los cañeros, los trabajadores de estas empresas Calvinori y Green Frozen, que están cerradas, que están tratando de sacarlas adelante en forma cooperativa, los trabajadores de los cítricos del litoral, en fin, los trabajadores que se metieron en este sistema que ya hemos descrito bastantes veces en el programa, de pseudo cooperativismo, la reforma agraria alquilada, dijera Paul Sendik hijo. Todos estos trabajadores no están contentos, ¿verdad? Ven por delante un futuro bien complicado, están a punto de perder o han perdido ya directamente trabajos que no eran nada fáciles, que tenían remuneraciones escasas, trabajos muy duros, pero aún esos trabajos ven la posibilidad de perderlos. Hemos hablado del tema reiteradas veces en el programa, no nos vamos a extender. Ahora está ocupada la planta de Green Frozen. Están tratando de armar una propuesta de explotación cooperativa de la infraestructura de la empresa. Todo esto es difícil, los cañeros siguen con su safralidad expuestos a que, bueno, si llueve mucho no hay riego y pierden jornales, si la caña le va mal por razones climáticas pierden jornales, pero más allá de la coyuntura climática, la safralidad persiste, es la misma que había
hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años en Bella Unión, aunque bueno, no haya algunos extremos como existían en aquella época, contra los cuales luchó el viejo Sendik, como el pago con vales que debían ser canjeados en la pulpería del ingenio, ¿verdad? No existen esos extremos, pero sigue existiendo la misma explotación. Nosotros ya hemos hablado del tema de la caña de azúcar, de la necesidad de que en un clima como el Uruguay todo ese proceso debe ser siempre subsidiado, y en este momento en el cual el déficit fiscal sobrepasa el 3,5% del Producto Bruto Interno, las cuentas públicas necesitan claramente alguna forma de ajuste, por lo menos dentro de este esquema, ¿verdad?, económico, capitalista, de apertura comercial que tenemos. Eso es inevitable. Nosotros sospechamos que todas estas cosas que implican subsidios que de alguna manera van a los trabajadores, todo esto va a ser recortado. Y obviamente los trabajadores que ven esto están preocupados y se están movilizando. Veremos qué sucede y más adelante tal vez hagamos algún comentario económico. Queremos hacer, antes de que se nos pase y nos olvidemos, un par de anuncios. Se está organizando un homenaje a Raúl Sendik Antonacho, porque se van a cumplir el día 16 de marzo 90 años de su nacimiento. Sería el cumpleaños 90 de Raúl Sendik si viviera. Estamos organizando con el colectivo Lucha por la Tierra, con un grupo de estudiantes de lucha por la tierra y el agua, estudiantes de la Federación de la FEU, y otro grupo de militantes no agrupados, viejos militantes, otros no tan viejos, otros jóvenes. Estamos tratando de organizar estamos organizando un homenaje a Sendik. Hay dos actividades planteadas. Una es el viernes 13 de marzo en el Sindicato de Artes Gráficas, en la calle Durazno. Más adelante pasaremos la dirección exacta, no la tengo aquí presente. A la hora 19, viernes 13 de marzo a la hora 19, va a haber una actividad tipo mesa redonda, en la cual se buscará que gente que conoció al bebé hable, proponga, plantee anécdotas, historias sobre él, y al mismo tiempo tal vez se plantee alguna discusión sobre los temas de fondo, temas programáticos que están, digamos, vigentes, que planteó Sendik en su momento y que están vigentes hoy en día. Y después el lunes a las 18:30, lunes 16 de marzo, o sea, el día del nacimiento de Sendik, a las 18:30 nos vamos a juntar en la Plaza Libertad, en la puerta del diario El País, que da a la plaza, y vamos a marchar hasta la Asociación Rural del Uruguay. La Asociación Rural del Uruguay es la manifestación de la oligarquía vacuna, ¿verdad?, en el país, y vamos a marchar ahí. Se leerá una proclama, todo esto en homenaje a Raúl Sendik. El próximo viernes nos vamos a reunir en el SAG para pulir, para planificar mejor estas actividades. Así que solicitamos a los oyentes que estén interesados se comuniquen con nosotros, o vayan directamente al SAG el próximo viernes alrededor de las 19 horas para dar una mano en la organización de todo esto. Siempre de estas cosas hay mucho trabajo que hacer, y cuanto más gente vaya es mejor. ¿Qué más?
Nosotros queda un minuto, ¿no? Queda un minuto y prometimos hablar algo de la economía. Hay un par de situaciones en la economía que están planteando problemas, ¿verdad? Vamos a hablar de dos. El tema de las exportaciones y también el tema del déficit fiscal, que está muy unido al tema de la deuda pública. Cortamos y seguimos. CX40 Radio Fénix, 1330 del dial, en amplitud modulada. Transmitiendo desde la ciudad de Montevideo, capital del Uruguay. Email radiofenix@adinet.com.uy. Todos los días a las 13:30, música de España. Lo de Un espacio la presentado apertura por que tiene Colón, el de mail la y eso, ciudad de Mercedes. avisale a Marisa que te lo cambia. Que un ¿Está? hotel, Que a ellos lugar tenés que Hola. avisarle a Marisa. Si no, no, no. William, ¿quién habla? 4720 y 47. Jorge, ¿qué tal? Estoy en el programa. Y a la Radio 10. Fénix informa la hora. Bueno, dale. 21 Un abrazo, horas chao. 27 minutos. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Elija Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofenix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Porque la música no tiene edad, simplemente oldies. Los martes a la hora 20, idea y compaginación musical, Ramón Ciuca Díaz. De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana y los sábados a las 8:35, los astros hablan a través de una voz que recorre hace muchos años todo el país. Profesor Gerardo. Han pasado muchos años del lejano 1929 en que Fénix nacía al éter para estar junto a la gente. Que el paso del tiempo reafirme aún más los vínculos comunicativos con las actuales generaciones, esforzándose en ser la compañía también de las venideras. CX40 Radio Fénix, comunicativa de verdad. Tenemos un mensaje que lo vamos a contestar, ¿verdad? Juan del Sauce pregunta: William, ¿se sabe algo sobre la salud del tambero Zabalza? Bueno, y creo que hemos estado omisos en no hablar en el programa, ¿verdad? Sé que muchos oyentes están tan preocupados nosotros por la salud del querido compañero Jorge Zabalza, compañero que estuvo acá en el programa hace varios meses, cuando la campaña electoral, y
en aquel momento fue que nos enteramos que estaba enfermo, ¿verdad? Que tenía el cáncer de esófago que lo aqueja. La última información fresca que tenemos de Tambero es que está mejor, sigue aún en la unidad de cuidado intensivo por deseo más que nada del fisioterapeuta, con la finalidad de darle la mejor, el tratamiento más intensivo, más profundo posible, y se espera que muy pronto pase a una sala común, ¿verdad? Es obviamente imposible que de Tambero, o que Verónica, que ha estado junto a él todo este tiempo, de una forma realmente maravillosa, nos pueda escuchar, pero le mandamos de acá el abrazo más estrecho y más emocionado. Y vamos a hablar de economía. La economía uruguaya está en un momento que yo diría raro. O sea, por un lado, aparentemente sigue creciendo. Los anuncios que ha hecho el Banco Central, o sea, no tenemos los datos del cuarto trimestre del año 2014, que van a ser publicados, yo estuve mirando el calendario de publicaciones del Banco Central del Uruguay, van a ser publicados el 26 de marzo, o sea, este mes, pero todavía faltan unos cuantos días. Vamos a estar atentos a ver qué dicen esos datos y en llegado un momento los comentaremos aquí en la radio, y si cuadra escribiremos también al respecto. La economía sigue creciendo, pero parece bastante claro que se está desacelerando. Yo leía, o más bien escuché por la radio hace unos días, el índice líder de Ceres. Ceres es un centro de investigaciones de carácter totalmente neoliberal, dirigido por el economista Ernesto Talvi, pero a lo largo de estos años hemos visto que este índice, que evalúa una serie de variables cuyo conocimiento es bastante rápido, o sea, se conocen poco tiempo después de que suceden, permite pronosticar con bastante fidelidad lo que va a suceder, o sea, tiene un valor pronóstico, o sea, permite conocer cómo está funcionando, por ejemplo, a qué nivel está funcionando la economía antes de que el Banco Central haga públicos los resultados. Fíjense que recién, sobre fines de este mes, vamos a conocer cómo funcionó la economía el cuarto trimestre del año 2014, o sea, vamos a conocer esa información con 3 meses de retraso. Y el índice de líder de Ceres está mostrando una caída del funcionamiento de la economía, creo que se refería a los meses de octubre y noviembre, o sea, los 2 primeros meses del cuarto trimestre. Si eso sucediera, sería el segundo trimestre consecutivo con crecimiento negativo. Recordemos que el tercer trimestre mostró un decrecimiento pequeño, muy pequeño, pero de crecimiento al fin en relación al tercer trimestre. De todos modos, el año completo 2014 va a aparecer con un nivel de crecimiento positivo del orden de entre el 2 y el 3%. Eso es lo que parece indicar, digamos, hasta ahora las informaciones que por lo menos yo conozco y recuerdo. Dicho esto, tenemos indicadores económicos negativos. Ya hablamos de uno, que creo que lo hemos mencionado 2 o 3 veces anteriormente, hoy lo mencionamos también, que es el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, el déficit fiscal
es la diferencia entre lo que el Estado percibe, fundamentalmente por impuestos, y lo que el Estado gasta. Y dentro de este equilibrio fiscal, porque puede haber déficit y puede haber superávit, o sea, lo que se recibe puede ser mayor o menor que lo que se gasta, tenemos dos componentes. Uno es el resultado primario, o sea, el resultado sin tomar en cuenta los pagos de intereses de la deuda pública, y el resultado secundario, el resultado total, que toma en cuenta los intereses de la deuda pública. Cuando hablamos de un déficit del 3,5%, estamos hablando de un déficit que incluye los pagos de intereses de la deuda pública. Hasta ahora, la mayoría de estos últimos años, el país, la economía había tenido un superávit fiscal primario, o sea, antes de pagar los intereses de la deuda pública o de considerarlos, el país tenía, el gobierno tenía superávit, o sea, gastaba menos que lo que percibía por impuestos. Este año 2014, ha sucedido lo contrario, o sea, ha habido déficit fiscal primario, y obviamente a ese déficit primario se le suma el déficit que implica los intereses de la deuda pública, que andan por el entorno del 3% del Producto Bruto Interno. Como el Producto Bruto Interno anda en el entorno de los 50.000 millones de dólares, estamos hablando de pagos de intereses de deuda pública superiores a los 1.500 millones de dólares por año. El déficit tiene importancia porque precisamente es una de las variables fundamentales que está vinculado con la deuda pública. ¿Por qué? ¿Cómo se financia el déficit? Ustedes dirán, ¿cómo es que el Estado puede gastar más de lo que recibe? Bueno, el Estado gasta más de lo que recibe porque se endeuda. Por eso vemos los números de deuda pública, hoy no vamos a profundizar, pero sistemáticamente los últimos años la deuda ha crecido, y ha crecido mucho, ¿verdad? Hemos hablado, hemos escrito incluso el crecimiento de la deuda pública. La deuda siempre es creciente precisamente porque hay déficit. El problema es el siguiente: que haya déficit significa que el Estado está permanentemente emitiendo deuda. Está emitiendo deuda por dos razones. Una, porque no está en condiciones de pagar los vencimientos que se producen literalmente día a día. O sea, hay una parte de la deuda pública, que es la deuda del Banco Central, que son las letras de regulación monetaria, que vencen todos los días. O sea, todos los días hay emisiones y todos los días hay vencimientos. Esos vencimientos se pagan. ¿Se pagan con qué? Con nuevos títulos que se emiten, ¿verdad? O sea, el tenedor de los títulos cobra, a veces lo reinvierte en un título nuevo que está saliendo, o lo cobra y se queda con el dinero, pero en realidad no existe un pago neto, porque siempre la deuda crece, porque en realidad lo que se hace es pagar esos vencimientos de capital y de intereses con nueva emisión de deuda. ¿Y qué importancia tiene el déficit? Bueno, el déficit es una de las variables fundamentales que consideran los compradores de esa deuda, los llamados inversores, los acreedores, a la hora de volver a colocar su dinero en títulos de deuda pública del Uruguay. El déficit, cuanto mayor es el déficit, entonces más resistencia, por decirlo de alguna manera, tendrán los inversores para comprar títulos de deuda uruguaya, y esa resistencia, por llamarla de alguna manera, no es un concepto económico, pero bueno, implica que van a demandar una tasa de interés mayor
para colocar su dinero en deuda pública uruguaya. En definitiva, el tema de los intereses, hay una parte del ciclo que ha sido virtuosa para el Uruguay a partir de la crisis del año 2002, donde los niveles de deuda parecían completamente insostenibles, ¿verdad? Los vencimientos de corto plazo eran enormes, pero todo eso fue superado porque se juntaron dos factores fundamentales, o tres factores fundamentales. Uno, una política económica totalmente favorable a los intereses de los acreedores, que fomentó el ambiente amistoso en estos actores financieros, los usureros internacionales, y que se manifiesta a través de estas instituciones que son las famosas calificadoras de riesgo. Ese fue un factor, pero hubo dos factores que fueron, a mi juicio, bastante más importantes, ¿verdad? Uno fue el aumento de los precios de los commodities agropecuarios y otro la caída de las tasas de interés a nivel internacional. ¿Por qué fueron tan importantes estos factores? Bueno, el aumento de los commodities generó un influjo importantísimo de capital al país, lo conocido como inversión extranjera directa, de la cual una parte fue a la compra de activos, otra parte fue a inversión real, o sea, la inversión que significa instalar fábricas, instalar infraestructuras, y por último, una tercera parte fue directamente a comprar activos financieros, entre ellos deuda pública uruguaya. O sea, al producirse esta entrada masiva de capital, que por otro lado generó otros problemas, de los cuales también hemos hablado en el programa y a lo mejor hoy no da tiempo de hablar, pero esta entrada masiva de capital permitió que el gobierno emitiera títulos a plazos cada vez más largos. Hoy en día se están emitiendo títulos, la última emisión fue una ampliación de una anterior, con vencimiento 2050, figúrense, a 35 años de plazo. Esto permitió que el Estado emitiera deuda a títulos más largos y fuera así cubriendo aquellas emisiones que iban venciendo por montos muy elevados con nuevos títulos de vencimiento más largo, por lo tanto aliviando la situación de deuda del país. Entonces, todo esto, digamos, hablamos de las tasas de interés. Bueno, la caída de las tasas de interés internacionales propició también que cayeran las tasas de interés que los inversores, que los prestamistas, que los usureros estaban dispuestos a aceptar como pago por los títulos de deuda uruguayos. O sea, si yo tengo dinero, soy un fondo de inversión, soy un banquero o soy un particular que manejo mucho dinero y puedo colocar en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, a 15 años, a 20 años, el rendimiento es del orden del 2 al 2,5%, en algunos periodos ha sido inferior a eso, bastante inferior a eso inclusive, colocarlo en títulos de deuda uruguayos al 4,5%, al 5%, mientras las calificadoras de riesgo informen que Uruguay tiene grado inversor, es un buen negocio. Eso facilita, digamos, las cosas para el gobierno, para la emisión de títulos, porque evidentemente el tema de los intereses, fíjense la cifra, ¿no? A pesar de todo eso, el país está pagando más de 1.500 millones de dólares de intereses. 1.500 millones de dólares es aproximadamente, dólar más, dólar menos, millón más, millón menos, es un 15% del presupuesto público, ¿verdad? Para que tengan una idea, yo había sacado la cuenta hace unos días que para producir 5.000 viviendas anuales
se precisan en el entorno de los 400 a 500 millones de dólares por año, ¿verdad? 100.000 dólares por vivienda, 5.000 viviendas, vamos a suponer 500 millones de dólares. Estamos pagando de intereses una cifra con la cual se podrían construir 15.000 viviendas por año. Con 15.000 viviendas por año, en 7, 8, 10 años se acaba el déficit de vivienda en el país y todas las familias pueden tener una vivienda decorosa, ¿verdad? De estos volúmenes de dinero, de estas masas de dinero, estamos hablando cuando hablamos de la deuda pública. Bueno, ¿qué pasa? Al aumentar el déficit fiscal, se pone cada vez más tensa la consideración de las empresas calificadoras de riesgo, que son las que le indican el camino a los prestamistas, a los inversores, para considerar la deuda pública uruguaya. Hace apenas unos días, el Ministerio de Economía amplió una serie de bonos del Tesoro con vencimiento en dólares, con vencimiento al año 2050, iba a emitir 1.000 millones, como hubo buena aceptación, emitió 1.200 millones. La tasa de interés no fue, esta era una emisión, perdón, que se había realizado en la primera mitad del año 2014, el año pasado. Se amplía ahora, dicen, para cubrir las necesidades de caja de la tesorería durante el año 2015. Esta emisión se realizó a una tasa levemente inferior a la cual se había realizado la emisión original. Creo que una era del entorno del 5,15% y esta se realizó en el entorno del 5,05%, algo así. Los números no son exactos, porque lo digo de memoria, pero son aproximadamente estos. El problema es que el riesgo país de esta emisión fue muy superior al de la emisión originaria, ¿verdad? Esta ampliación fue muy superior, sensiblemente superior a la emisión originaria. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, el riesgo país es la diferencia que hay entre la tasa de interés que paga el Estado uruguayo por estos títulos y la tasa de interés que paga la tesorería de los Estados Unidos por estos títulos, ¿verdad? El riesgo país pasó de algo así como 180 puntos básicos a bastante más de 200, creo que son todos datos de memoria, pero en el orden de los 230 puntos básicos. O sea que la calidad de la deuda del país está tendiendo a deteriorarse precisamente por este tema del déficit fiscal. Déficit fiscal significa que cada vez que hay que emitir más deuda, el Estado uruguayo tiene que emitir más deuda en relación a sus ingresos y a sus gastos. Por lo tanto, las posibilidades de que esa deuda en algún momento no se pueda pagar son mayores. ¿Significa esto que nosotros vemos un problema de corto plazo en la sostenibilidad de la deuda uruguaya? No, para nada. Lo hemos dicho ya en el programa. Por ahora, mientras se mantengan estas condiciones internacionales, aunque la economía dejara de crecer, aunque en 2015, como es la impresión que yo tengo que va a suceder, el crecimiento sea muy bajo, tal vez nulo, e incluso tal vez levemente negativo. Esto es muy difícil de prever, pero bueno, es la impresión que yo tengo. Aunque pase eso, no estamos ante una situación límite en el tema de la deuda. De eso estoy absolutamente convencido por el momento, ¿verdad? Este año, 2015, el año 2016, probablemente 2017 tampoco. Todo depende en gran medida de las condiciones internacionales. Y acá entra el segundo tema que íbamos a tratar, ¿verdad? Tenemos un estudio de Horacio Bafico y Gustavo Michelin que apareció hoy, que habla del tema de las exportaciones y cómo el crecimiento de las exportaciones medidas
en dólares corrientes ha sido espectacular, ¿verdad? Del entorno de los 2.000 millones de dólares en los años 2001, 2002, 2003 y parte de 2004, el país ha pasado a exportar en el entorno de los 10.000 millones de dólares. O sea, el volumen en dólares de las exportaciones se ha multiplicado por 5. De esto, una parte muy significativa tiene que ver con el aumento de los precios de los productos que se exportan. Dos factores: cambio de composición. Sabemos que la soja ha pasado a ser el primer rublo exportable del país. La celulosa, que no existía, ¿verdad?, en aquellos años, ha pasado a ser, yo no recuerdo bien si es el tercer rublo exportable del país o el cuarto. La carne tuvo un periodo de caída, después ha subido nuevamente. Esto cuando hablamos de volumen. Cuando hablamos de precios, o sea, hablamos de precios, pero también han crecido los volúmenes exportables vinculados a este cambio en la composición de las exportaciones. Sí debemos decir al mismo tiempo que las exportaciones se han primarizado, o sea, cada vez más la participación de los bienes primarios directamente sin manufactura, o de las manufacturas de origen agropecuario, las MOA, que como le llama la categorización de la Cámara de Industrias, que es la que realiza estos estudios, crecen en relación a las exportaciones totales. O sea, las exportaciones industriales han aumentado, pero lo han hecho a un ritmo muchísimo menor que las exportaciones primarias o las exportaciones industriales, que son directamente manufacturas de productos primarios, entre los cuales está, por supuesto, el rubro más importante, la carne, ¿verdad? O sea, exportamos cada vez más arroz con cáscara, porotos de soja sin ninguna clase de procesamiento, carne, celulosa, que, como sabemos, es un proceso industrial intensivo en recursos naturales, pero que aporta muy poco valor agregado a la economía global del país, en parte por su característica intrínseca y en parte también por la condición de exportación desgravada por producirse la fábrica de celulosa que están en zona franca. O sea, de todas formas, las exportaciones con estas características que señalamos antes, crecieron a una buena tasa en la primera mitad del año 2014, pero después vienen cayendo en forma significativa. Vienen cayendo básicamente porque los precios de los productos que exportamos vienen en caída. ¿Qué vinculación tiene esto con lo que veníamos diciendo antes? Bueno, la vinculación no es tan directa porque si bien en los números hay un balance de exportaciones e importaciones, estas divisas que generan las exportaciones se reparten entre relativamente muy pocas personas y empresas en el país. De todas formas, si esta situación se mantiene, sin duda va a deteriorar todo lo que veníamos hablando antes vinculado al manejo de la deuda pública. Nosotros, digamos, hace un tiempo un oyente nos preguntó, y creo que nunca respondimos a esa pregunta, nos mandó un mensaje diciendo, bueno, ¿cuándo iba a reventar el tema del dólar otra vez, ¿no? Y todo el tipo de cambio está vinculado con todo esto, ¿verdad? En este momento hay otro estudio que aparece hoy también en el suplemento económico del país. El tipo de cambio en relación a los distintos socios comerciales de Uruguay está, lo que se dice, sumamente atrasado. ¿Qué quiere decir en suma? Que el dólar está demasiado barato, ¿verdad? O sea, si bien el dólar ha subido notoriamente desde los primeros meses de 2013,
donde llegó a estar debajo de los 20 pesos por unidad. Después, o sea, se produjo un aumento del dólar, pero de todas maneras nuestros socios comerciales abarataron su moneda mucho más que Uruguay. Por lo tanto, tenemos un cambio atrasado. Esto, digamos, es algo que lo ha mantenido el gobierno en los últimos tiempos. Primero tuvo que luchar, desde hace 10 años viene luchando en el sentido contrario, o sea, para tratar de hacer subir el dólar. Nosotros descubrimos hace varios meses que el gobierno está llevando adelante la lucha, por llamarlo de alguna manera, en sentido contrario. Hemos escrito sobre esto. Esto ha significado una caída de las reservas, un aumento de la emisión de letras de regulación monetaria y de las tasas a las que emite esa letra de regulación monetaria, porque no quiere que suba más el dólar. ¿Por qué el Banco Central no quiere que suba más el dólar? Bueno, por el tema que hablábamos primero, que es el tema de la inflación, que es lo que Tabaré Vázquez propuso, que se va a mantener dentro de la banda de flotación, que es del 3 al 7%. Creo que acá nos está señalando Bruno que se nos acaba el programa. Queremos desearle a los oyentes una buena semana y nos escuchamos el próximo lunes.